Muy buenas noches con todos, chicos. Buenas noches, Lisa. Bueno, esperando que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar con el tema de lengua y literatura. Para esta semana nos corresponde un tema del eje de escritura. Perdón, un ratito. Buenas noches, Lisa. Bien, les decía que tenemos para esta semana un tema correspondiente al eje de escritura y vamos a hablar sobre la entrevista, ¿no? Pues bien, la entrevista es un tipo de diálogo que nos sirve para recabar información sobre personas o sobre acontecimientos, ¿no? Esta es una técnica o instrumento que se emplea por diversos motivos, ¿no? Pueden ser estos, para la investigación, la medicina, para la selección de personal. Una entrevista no es casual, ¿no? Sino que es un diálogo interesado. Esta entrevista o este diálogo interesado, obviamente, debe tener un acuerdo previo, intereses y expectativas por ambas partes, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que comúnmente se lo conoce como entrevista, ¿no? En una entrevista intervienen al menos dos personas, o por lo general dos personas. Por un lado, tenemos al entrevistador y por otro lado a el entrevistado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los roles de cada uno de ellos al momento de disponer para una entrevista? ¿Qué rol es el que cumple el entrevistador y cuáles son algunas de las características o funciones que tiene en esta conversación? Por favor, Emily, Sí, Lisa, dígame. ayúdame con la lectura. ¿El apellido tuyo es? Palacio. Ok, ya. Ayúdame con la lectura de el entrevistador. A ver. El entrevistador. El entrevistador debe tener disposición y paciencia para así llevar a cabo con éxito una entrevista. Debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. Es conveniente que el entrevistador hable en voz regulable, ya que, perdón, Lisa, a ver, ya que puede ayudar a mejorar de alguna u otra manera el resultado de la entrevista. Debe tener buena y clara letra para que sean entendibles las respuestas del entrevistado. ¿Sigo? Sí, Las preguntas deben hacerlas de manera natural para que el entrevistado responda con sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose. Las preguntas deben de ser precisas y deben de ser sencillas, o sea, cortas. Deben ser exactas a lo que se quiere preguntar y adecuadas
adecuadas al nivel educativo del entrevistado. Y la entrevista debe ser en el menor tiempo posible o depende de la disponibilidad del tiempo de ambas partes. El entrevistador debe estar seguro de lo que desea preguntar. Si es necesario, anotar las preguntas antes de comenzar la entrevista. El entrevistador debe de estar preparado para realizar preguntas improvisadas a partir de las respuestas. Hasta allí, gracias. Me dan un momentito. Listo. Entonces, estábamos viendo algunas de las características, ¿no? En Melidio Lectura, algunas de las características que debe tener un entrevistador. Entre ellos, la disposición y la paciencia nos dice que son componentes que hacen que se lleve con éxito una entrevista, ¿no? De igual forma, el entrevistador tiene que manejar un vocablo claro, preciso, que tenga una voz entendible eh, y que su voz sea regulable, ¿no? De esta forma, el resultado de la entrevista va a ser óptimo. Cuando se hace una entrevista, generalmente el entrevistador realiza apuntes, ¿no? Entonces, por ello es importante tener una buena y clara letra para que las respuestas del entrevistado pueden ser transcritas con la mayor fidelidad posible, ¿sí? Y para que sean entendidas las respuestas que nos da el entrevistado. Entonces, otro de los tips o otro de de las formas que el entrevistador debe realizar su entrevista es hacerlo de manera natural. De esta forma, el entrevistado puede responder con sinceridad y puede sentirse más a gusto entrevistándose, ¿no? Ahora, en cuanto a las preguntas que realice, perdón, en cuanto a las preguntas que realice, nos dice que debe ser de manera natural y precisas y sencillas, ¿no? Cuando nos habla de que deben ser sencillas, es que deben ser cortas. Em, También esas deben ser exactamente lo que se quiere preguntar, ¿no? Obviamente no debe abarcar demasiado tiempo una entrevista y va a disponer del tiempo de ambas partes, tanto del entrevistador como el entrevistado, ¿no? Entonces es necesario anotar estas preguntas para no improvisar y estar preparado de pronto si es necesario realizar preguntas improvisadas a partir de las respuestas que nos da el entrevistado. El entrevistador, en otras palabras, es quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, es también el que cierra la entrevista. Ahora, ¿quién es el entrevistado? Eh, por favor, ayúdame con la lectura, Rosa. El entrevistado, Liz, Sí, es el aquella entrevistador. persona que responde y que es el protagonista de dicha conversación. Además, para que pueda llevarse a cabo, es necesario que exista un interés para el intercambio comunicacional. Las 5 razones principales que puede tener son las siguientes: por su propio ego, por publicidad, por dinero, para ayudar al periodista, por gratitud. Tipo de entrevista: laboral. Para informarse, perdón, el entrevistador valora el candidato a un puesto de trabajo para saber si se puede ser, y que se mueve la pantalla, puede ser apto o no para realizar su función. Entrevista de personalidad. Se realizan con la finalidad de analizar
psicológicamente a un individuo y en función de esta y otras técnicas determinar el tratamiento adecuado. Informativa o de actualidad. Es la vinculada con los hechos del día, es noticiosa, por lo tanto se redacta como especialidad en avances o descubrimientos científicos, médicos, tecnológicos, etc. O temas de actualidad o de interés personalmente. Sigo. Sí. Testimoniales, las que aportan datos, se me subió mucho. Datos, discreciones y opiniones sobre un acontecimiento o suceso apreciado. Declaraciones, datos juiciosos o opiniones recogidos textualmente. Las encuestas, las preguntas destinadas a obtener información sobre la opinión de un sector de la población sobre un tema. Se realiza para obtener información relevante o ofrecer una muestra de lo que piensan representantes de distintos sectores sociales sobre un tema de actualidad o interés permanentemente. Perfil o semblanza es cercano a biografía. Está basado en la combinación de fuentes de documentales y testimoniales con datos obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él un retrato escrito de opinión. Este tipo de entrevista es el que se preocupa por los ideales, opiniones y comentarios personales de entrevistado. En esta se deberá de destacar los puntos ideológicos del entrevistado. La noticiosa se aplica en un especialista en un tema específico. Normalmente se utiliza para formular o completar una noticia o reportaje. Es por eso que se destacan puntos notables del tema del que se está hablando. Normalmente se complementa de una vigorosa investigación. Bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, vamos con la siguiente parte de la entrevista, ¿no? Hablando de el entrevistado. El entrevistado entonces nos dice que es esa persona que es el protagonista de la conversación, puesto que es a quien responde todas las preguntas que, eh, que hace el entrevistador, ¿no? Entonces, para que pueda llevarse a cabo la entrevista es necesario que exista también interés por parte de la persona entrevistada y de esta forma se puede hacer un intercambio comunicacional óptimo, ¿no? Las 5 razones que puede tener el entrevistado para realizar o prestarse para una entrevista es que se alce su propio ego para hacer publicidad, por dinero, para ayudar al periodista o por gratitud. Entonces hay diversas opciones por las que una persona puede acceder a ser entrevistado, ¿no? Por ejemplo, una tesis se desarrolla generalmente con investigación de campo y para ello se utiliza el instrumento de la entrevista, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué las personas se prestan a hacer estas entrevistas? Rara vez es porque les den una remuneración económica, ¿no? Sino más bien para ayudar al que hace el papel de periodista en este caso, o al investigador que es el entrevistador, para ayudarle con su tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diversas razones, perdón, por las que sucede este intercambio comunicacional.
Y Rosita también nos leyó algunos tipos de entrevista que existen, ¿no? Desde laborales hasta noticiosas. Laborales, cuando el entrevistador valora al candidato para un puesto de trabajo. De esta forma, el entrevistador eh, ve o analiza, valora al candidato para saber si es apto o no para realizar las funciones con las que necesita desarrollar en su puesto de trabajo, ¿no? La entrevista de personalidad, por otro lado, es donde el análisis psicológico es el principal, ¿no? En esta función se realizan también otras técnicas para el tratamiento adecuado de los datos que se recolectan. Informativo de actualidad es un tanto noticiosa, puesto que se redacta como especializada en avances o descubrimientos. Pueden ser científicos, médicos, tecnológicos, de actualidad o de interés permanente. Estos, por lo general, se realizan en los medios de comunicación, en los espacios de TV, ¿no? Donde de pronto entrevistan a algún doctor, entrevistan a algún político, entrevistan a algún técnico, ¿no? Entonces, habla acerca de avances o descubrimientos, ¿no? Acerca de algo. Testimoniales son aquellos que aportan datos, descripciones u opiniones a partir de un hecho o suceso que se ha presenciado. Este también se da en los espacios de noticias, donde el entrevistador, en este caso los reporteros, facilitan una serie de preguntas a alguna persona para preguntar acerca de algún hecho o que pueda aportar con descripciones o opiniones acerca de algo que ha sucedido. Las declaraciones son datos, juicios u opiniones que se recogen textualmente. Las declaraciones generalmente se las dicta en juzgados, ¿no? Entonces, tienen un secretario donde este secretario es el que adjunta las declaraciones tal y cual como las opiniones van siendo vertidas. Las encuestas son realizadas para un sector de la población que se utiliza para obtener información relevante de los representantes de algunos sectores sociales sobre temas de actualidad o interés permanente. El perfil o semblanza, este es muy cercano a la biografía. Está relacionado también a la combinación de documentales o testimoniales sobre la persona entrevistada para de pronto hacer un retrato escrito, ¿no? O lo que se conoce, perdón, como la biografía. Los de opinión son aquellos que se preocupan por los ideales, las opiniones o los comentarios personales del entrevistado. De esta forma, lo que se trata de optimizar son los puntos ideológicos del entrevistado. El lado noticioso se aplica por un especialista en algún tema específico para para formular o complementar una noticia o un reportaje. De esta forma se complementa la investigación de una forma vigorosa. Pues bien, allí tenemos los diferentes tipos de entrevista, quienes son los principales actores de la entrevista, y para esta semana tienen que realizar el siguiente taller. La entrevista es el documento escrito a través del cual se hace una petición concreta a una autoridad. Es un diálogo entre dos o más personas, es un documento escrito. Allí elige la respuesta correcta. El siguiente enunciado, ¿es verdadero o falso? El entrevistador debe estar seguro de lo que debe preguntar. Luego completa. Las preguntas deben ser y deben ser. Entonces, leyendo el recurso, tenemos las palabras para completar aquí. 4. Escoger la respuesta correcta. Los tipos de entrevistas son laboral, personal, testimonial, lugar, cuenca y laboral, fecha, lugar, día, mes y año. Escoger la respuesta correcta. La entrevista de opinión. ¿Qué es la entrevista de opinión? Allí tenemos 3 literales. Pregunta 6. ¿Crees que una entrevista debe tener un proceso de planificación o puede ser imprevista? ¿Qué es lo que usted considera según lo que hemos estudiado hoy? 7. Define entrevistador y entrevistado en tus palabras. 8. Realiza la siguiente entrevista abierto. Aquí nos dice a un compañero de aula, pero si de pronto no se contacta con algún compañero, puede realizarlo algún familiar, ¿no? Entonces, el entrevistado es la persona a quien usted va a entrevistar. El entrevistador es usted como estudiante
Los nombres completos, estos son lo que ya debe empezar a preguntar usted a su entrevistado. ¿Cuáles son tus nombres completos? Tal, 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 tal. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu color favorito? Cuéntame de tu familia de una forma breve, ¿no? ¿Con quiénes vives? ¿Quién sostiene la familia? ¿Cómo te sientes en tu familia? ¿A quién de tu familia más admiras y por qué? ¿Qué esperan en tu casa de ti? ¿Te gusta el colegio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuáles son las materias que más te gustan? ¿Qué haces cuando en alguna materia te va mal? ¿Para qué crees que te puede servir el colegio? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te sientes contenta o satisfecha contigo mismo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué te gusta de ti mismo y qué te disgusta? ¿Qué piensas hacer cuando salgas del colegio? ¿Cómo piensas que será tu futuro? ¿Qué piensas de las preguntas que te hice? ¿Agregarías alguna pregunta? Y finalmente agradecer por la atención del entrevistado. Entonces, básicamente todo esto se reduce a la recolección a la aplicación, perdón, de una entrevista y a contestar las preguntas que tenemos allí. Todo esto se halla en el recurso en todo caso, ¿sí? Bien, chicos, esto es todo en cuanto a la clase del día de hoy. Por favor, encienda la cámara para tomar la captura de pantalla. Bien, solo me falta Emily. Procedo a tomar la captura en 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Bien, chicos, espero que tengan una muy buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Lisa. Listo, buenas Buenas noches. noches.